Muy buenos días, les habla María Belén Albuja, abogada inmigrante. El día de hoy, como va a ser nuestra sana costumbre, una vez a la semana vamos a informar sobre asuntos migratorios, tratar de contestar preguntas o dudas que tengan de manera general. Y claro, recordándoles que el propósito de este segmento es que usted sepa un poquito más de la ley, que se entere, que se informa, que comparta a algún familiar o algún amigo para que los ánimos se nos calmen, especialmente en estos tiempos bastante difíciles, donde las noticias de inmigración vienen todos los días. ¿Okay? Entonces, con un tono positivo terminamos la semana. Déjenme explicarles lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, a Sandra, a Yuviri. Un abrazo inmenso a las dos y a todos los que se unan a este video. Déjenme explicarle qué es lo que vamos a hacer primero. Entonces, vamos a hablar sobre la noticia sobre este famoso cambio de concepto de la residencia. Vamos a repetir un poquito lo que hablamos ayer sobre los ciudadanos chilenos y también sobre los posibles problemas que tienen las personas que tienen doble nacionalidad que vienen de España e Italia. Luego voy a contarles qué vamos a hacer sobre el tema de la carga pública, recordándoles que lo que voy a hablar ahora es realmente una conversación general, no sustituye una conversación privada con un abogado, las cuales se pueden llevar a cabo en foros comunitarios o en una oficina privada. Solamente asegúrese que esté hablando con un abogado de veras y no una persona que se esté haciendo pasar por un abogado con licencia en los Estados Unidos. ¿Ok? Antes de que me olvide, porque le veo a Soraya ahí, muchas gracias por su apoyo, Soraya. Ayer tuvimos un poquito de problemas técnicos, vamos a hacer otro video específicamente para nuestros amigos de Chile, ojalá que el horario lo permita en unas cuantas semanas, así que no se preocupe que vamos a estar pendientes del asunto. Saludos de Ecuador. Oh, gracias Jessica, muchos saludos desde mi patria. Sandra, lo mismo. ¿Quién más nos saluda? Natividad, muchas gracias por unirse a nosotros, muchas gracias por todos los corazoncitos y los mensajes. Entonces, vamos de nuevo después de 2 semanas de ausencia. Comencemos con la noticia. La noticia que usted vio este miércoles fue que Inmigración hizo un cambio relacionado a el concepto de residencia. ¿Okay? Y aquí en los papeles que tengo, lo que imprimí es lo que dice la página de internet del gobierno. Entonces, primero, aclaración, este fin de semana hay que avisarles a todos, no se cambió la ciudadanía para los niños que nacen en Estados Unidos. El presidente Trump no tiene ese poder, ¿ok? No hay un cambio. Los niños que nacen en los Estados Unidos son ciudadanos americanos. No importa si los papás tienen o no documentos, o si los papás son de otro país, ¿ok? Entonces, por favor, ayúdeme a pasar la voz. No ha pasado nada con respecto a eso. Eso es algo que solamente puede ser cambiado si es que cambian la Constitución y para eso tendría que pasar muchas cosas y no creo, las cosas están mal, pero no tanto, ¿ok? Entonces, le voy a decir lo que dice la noticia. Dice, nuestra última actualización del manual de políticas de USCIS, y eso lo saqué de la página web del gobierno, define el término residencia en como la obtención de ciudadanía para los hijos de ciertos empleados del gobierno de Estados Unidos y los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que estén empleados o destacados fuera de los Estados Unidos para cumplir con la definición de residencia en la Ley de Inmigración Nacional. Parece como chino eso, ¿no es cierto? Pero primero hay que destacar. La noticia es específicamente para un grupo pequeño de la población. Es un cambio de concepto de residencia y solamente aplica a 2 grupos de personas, ¿ok? A las personas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos o son miembros de las fuerzas de los Estados Unidos, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Personas que trabajan para el gobierno, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos o son miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si usted no pertenece a ninguno de estos grupos, no tiene de qué preocuparse. ¿Ok? Entonces, este cambio de concepto de residencia que potencialmente afecta a la ciudadanía de los hijos de ciudadanos americanos solo afecta a aquellos cuyos padres trabajan para el gobierno de los Estados Unidos o para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si usted no está en ese grupo, ni se me preocupe, no ha pasado nada aquí. Si es que usted trabaja para el gobierno de los Estados Unidos
o si es que usted pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, potencialmente este cambio puede afectarle si usted está fuera de los Estados Unidos. Y mientras está fuera de los Estados Unidos, nace un niño suyo y en ese momento, lamentablemente, dependiendo si usted es ciudadano naturalizado, puede ser que su niño sea afectado y no es el fin del mundo, pero se tiene que hacer otro proceso distinto para lograr la ciudadanía. Entonces, repito, nadie ha cambiado la Constitución. Los niños que nacen en Estados Unidos, no importa que los papás hayan llegado un día a Estados Unidos, son ciudadanos de los Estados Unidos de América. No importa si los papás tienen documentos o no. El cambio del concepto de residencia solamente aplica a aquellos niños cuyos padres estén trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que además estén fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Porque anteriormente, cuando, por ejemplo, yo soy ciudadana naturalizada, si es que estuviera trabajando para el gobierno, pertenecería a las Fuerzas Armadas y tengo un niño, mientras estoy trabajando en el extranjero, había una ciudadanía automática, ¿ok? Hoy por hoy, no es que le quitan, no es que todo el mundo es afectado, pero es más estricto. Hay un requisito de residencia de 100 días, me parece, por año. Entonces va a tener esa persona, ese padre o esa madre, a hacer otros recursos, a seguir otros procesos para que ese niño entre legalmente a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, aclarada, gracias por las manitos y corazoncitos, porque eso me alienta para saber que esto va a informar a alguien y que este fin de semana en la conversación que tenga, en el feriado, en el barbecue que tenga, usted va a poder aclarar a las personas y decir, no, las cosas están mal, pero no están tan mal. El presidente Trump no puede quitarnos eso. ¿Ok? Estamos claros. Segundo tema, y hasta que yo recuerde, voy a hablar de 3 temas primero y después voy a abrir para preguntas para que yo pueda contestarlo de manera general. Así que dejemos la timidez a un lado, ¿ok? Entonces voy al segundo tema y después del tercer tema abro para preguntas generales. El segundo tema tiene relación con lo que hablé ayer sobre nuestros amigos que son de Chile. Y vamos a tratar de hacer otro video porque realmente ayer, no sé por qué, el micrófono no funcionó bien y salió con un ruido horrible. El asunto es que si usted conoce a una persona que es de Chile o que tiene pasaporte español o pasaporte italiano, y la razón por la que hablé de España e Italia es porque usted seguramente conoce a algún amigo, algún familiar, muchos de nuestros familiares o primos en algún momento en nuestros países optaron por inmigrar a Europa, porque especialmente en España por el asunto del idioma, y consiguieron eventualmente una situación legal y después la ciudadanía. Entonces ellos generalmente tienen estos pasaportes. La razón por la que hablé de eso es porque estas personas, por tener ese pasaporte, Chile, España, Italia, y hay un montón de lista de otros países, pero de esos son los que hablé ayer, no tienen que pedir una visa de turista. Fenomenal, maravilloso, no tiene que hacer el trámite que el resto de nuestras familias tienen que hacer, que usted sabe que es una lotería. El asunto es que eso se llama Visa Waiver Program. Pertenecen a un grupo de países que son categorizados de tal manera que el gobierno le dice, en una conversación entre gobiernos, y el gobierno de los Estados Unidos dice, sí, usted venga, su ciudadano puede venir sin problema, no tiene que hacer el trámite de la visa de turista, no le vamos a cobrar por la visa de turista, usted sabe cuánto cuesta eso en nuestros países. Pero la condición es, primero, que se note en una base de datos que se llama ESTA, y segundo, que cuando usted entre al país, todavía el gobierno de los Estados Unidos va a tener el poder de decirle si es que puede entrar o no. Y dándole el permiso de entrada, lo que va a decir es usted entra con este pasaporte y le vamos a dar 90 días para que esté aquí de turista. Y haga lo que un turista normal hace. Irse de paseo, visitar a la familia, los amigos, irse de compras. Todo eso durante 90 días. ¿Ok? Entonces, entre esta ventaja, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que les dan este muy buen beneficio y al mismo tiempo les dicen, pero ojo, si usted se me queda más de esos 90 días, lo que va a ocurrir es que usted va a comenzar a acumular presencia sin documentos al día 91. Y si después de eso decide quedarse y trabajar, está trabajando sin documentos, está infringiendo la ley. Y si sigue viviendo en los Estados Unidos tratando de hacer una vida normal,
El problema es que va a ser muy vulnerable porque va a tener el riesgo de cualquier inmigrante, ¿no es cierto? Ya hemos visto las redadas, pero cada vez que hablamos de redadas siempre tratamos de tranquilizarnos y hablamos de los derechos que tenemos y de que incluso si nos detienen vamos a tener derecho a ver al juez. Este es el problema con los amigos de Chile, España e Italia y otra lista de países del primer mundo que no voy a mencionar, pero sí voy a publicar el día de hoy más tardecito en las redes. El problema es que si es que esas personas son detenidas por haber entrado dentro de este programa que se llama Visa Waiver Program, no van a tener derecho a ver a un juez. ¿Y qué es lo que pasa? No tiene derecho a ver a un juez y por lo tanto, lamentablemente, va a ser detenido, no va a tener derecho a pedir una fianza. Terrible. Y eventualmente, en un par de días, va a ser deportado de manera expedita. La única posibilidad de ver un juez es si la persona tiene un potencial caso de asilo, lo cual no es que sea imposible, pero es bastante difícil cuando uno viene de una nación que económicamente sea considerado como desarrollada. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un amigo que es de Chile, si usted tiene un amigo que consiguió un pasaporte español o italiano y tiene la doble nacionalidad y quiere emigrar a los Estados Unidos o está en los Estados Unidos, por favor, pásenle la voz sobre este dato porque necesitarán, si es que ya están aquí, una consulta privada para saber cómo enfrentar esta posibilidad negativa si es que son detenidos. Y si todavía está dentro de un estado legal y quiere ver las posibilidades de emigrar, tal vez, no le puedo asegurar, pero tal vez exista alguna posibilidad de un auspicio a un trabajador. Pero para eso se necesita una consulta. ¿Ok? Entonces, vamos al tercer punto y después de eso espero que todos estemos menos tímidos y podamos hablar de sus preguntas y poder contestar desde el punto de vista legal y también práctico, porque ya saben que yo también soy inmigrante. Ok, entonces el tercer punto es el asunto de la carga pública. La carga pública definitivamente lo que ha logrado es que el pánico se extienda. Pero antes de preocuparnos, vamos a ocuparnos. Hemos estado aquí en la oficina estudiando más o menos como 800 hojas. Estamos terminando un resumen de todas las regulaciones. Las 800 hojas tienen más comentarios que realmente las regulaciones en sí mismo, pero cada comentario es importante porque puede haber varias variantes. De manera general, lo que quiero decir el día de hoy es que cuando una persona, estas nuevas regulaciones de carga pública solamente van a aplicar para las personas que inicien sus casos de residencia a partir de octubre 15 de este año. Si usted ya mandó su residencia antes de octubre 15 o comenzó su trámite de residencia antes de octubre 15, no se preocupe, ¿ok? No le va a afectar. ¿Está claro? No nos va a afectar si es que usted está en proceso, todavía no le dan resultados, siempre y cuando se haya enviado antes de octubre 15 de este año. Si su caso usted lo envía o lo comienza después de octubre 15, sí va a ser afectado. Y antes de preocuparnos, nos vamos a preocupar. ¿Cómo va a ser afectado? Anteriormente, para que uno pueda demostrar que la carga pública, que un nuevo inmigrante no era carga pública para los Estados Unidos, realmente se presentaban documentos financieros, ¿no es cierto?, del que comenzaba el caso, y si esa persona no tenía suficientes ingresos, se presentaban documentos de un coauspiciante financiero, y ahí terminaba todo. Si tenía suficientes ingresos del coauspiciante financiero, el gobierno estaba satisfecho, el inmigrante calificaba dentro de los términos de carga pública y estábamos felices todos. Actualmente lo que ocurre es que se va a hacer un análisis mucho más grande, se van a considerar muchas cosas alrededor del inmigrante y se va a hacer un análisis de todas las circunstancias. ¿Qué es lo bueno y lo malo de eso? Lo malo indiscutiblemente es que los oficiales van a tener un poder bastante fuerte para negar un caso si ellos creen que potencialmente el nuevo inmigrante va a ser carga pública. Mucha discreción. También va a ser malo porque como hay mucha discreción vamos a ver distintos resultados dependiendo, es subjetivo dependiendo de los oficiales y a nivel de todos los Estados Unidos dependiendo en qué estado estamos. Eso es lo malo. ¿Qué es lo bueno? No pierda el sueño.
todavía podemos rescatar casos. No va a ser de la noche a la mañana, y antes de decir que no va a poder ser un caso, lo que se tiene que hacer es un análisis no solamente del inmigrante, sino también de la persona que solicita y de toda la familia. Entonces, lo que recomiendo en este momento es tener los siguientes documentos. Los tres, el resumen o los transcripts o la copia de los impuestos del inmigrante y también de la persona que le pide de los últimos 3 años. Okay, entonces no se va a preocupar, va a conseguir la copia de los impuestos suyos si usted es el inmigrante y de su auspiciante en los últimos 3 años. ¿Ya tiene eso? Perfecto. Ahora va a ser una lista de lo que usted cree que es un beneficio público, ya sea del gobierno federal, del gobierno estatal o local. ¿Okay? Y esa lista tiene que incluir no solamente cualquier beneficio que tal vez el inmigrante potencialmente solicitó, sino también de la persona que le pida, y si es que tiene hijitos en su casa, también de sus hijos. ¿Okay? Una vez que me haga esa lista, va a tratar de conseguir los documentos de cada uno de estos beneficios. Realmente el tema de los beneficios públicos es un arte, y las más indicadas para indicarnos sobre los análisis y los requisitos y lo que se necesita son las trabajadoras sociales. Pero bueno, aquí vamos a conversar los abogados con los trabajadores sociales y vamos a aprender mutuamente. Pero creo que no se tiene que tomar un no como respuesta. Sí va a ser más complicado, pero lo positivo es que una vez analizado su caso privadamente, personalmente, usted tiene que saber que estos procesos toman tiempo, puede ser 1 año o 2. Entonces, como el gobierno va a considerar los últimos 3 años, va a haber ciertas familias que tal vez puedan enfrentar este problema, pero todavía puede arreglar las cosas en el futuro. Lo que me importa es que no perdamos la fe, que seamos sumamente honestos. Si antes siempre pedíamos ser sumamente honestos, si es que pedíamos cualquier beneficio del gobierno, ahora es extremadamente importante. Cuidado con mentir en cualquier beneficio público, ponga los ingresos que son. ¿Ok? Entonces, esto de la carga pública va a aplicarse a todos los trámites de residencia que van a empezar a partir de octubre 15, y lamentablemente están ya afectando a las personas que están enfrentando entrevistas de residencias fuera de los Estados Unidos. Entonces, a ese grupo también, antes de salir de los Estados Unidos, por favor, una consulta migratoria con toda esa información para que su caso sea evaluado. ¿Okay? Entonces, no es que es un no rotundo, sino que van a tomar varias cosas en cuenta para saber si la persona es o no carga pública, o potencialmente puede ser carga pública, y vamos a tener que hacer estrategias familiares para demostrar que los inmigrantes, como siempre, venimos a trabajar, no para ser carga pública del gobierno. Y con esto, porque ahora finalmente ya tengo un teléfono al lado mío, un reloj al lado mío. Son las 8:26 de la mañana, yo sigo tomando mi cafecito, hablamos del nuevo concepto de residencia, hablamos de nuestros amigos de Chile y hablamos un poquito de la carga pública. Las próximas semanas vamos a ir haciendo lo que llamamos 7 minutitos de información, dando conceptos específicos de carga pública para que usted siga conociendo un poquito más. ¿Ok? Déjenme revisar si hay alguien que ya se ha animado a conversar. George, como siempre, usted siempre está con nosotros, le agradezco mucho. Sería ridículo eliminar la ciudadanía por nacimiento. Totalmente de acuerdo, George. Y por eso es que quería hablar del asunto, porque se tergiversan tanto las noticias que ya me llamaron a decir que terrible que van a quitar la ciudadanía a los niños. No es así. Como había dicho, es un concepto que se cambia un poquito de residencia y afecta solamente a un grupo pequeño de la población. Claro que es importante, ¿no? Pero gracias a Dios no nos afecta a todos, es solamente para los empleados gubernamentales y miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que están fuera de los Estados Unidos. Rodrigo Vivas, hola, buenos días para todos. Feliz de contar con excelente información. Gracias, Rodrigo. Gracias por todo el comentario. Yubiri, buenos días. Feliz viernes, Yubiri. Y con esto, anímese a dejar un poquito la timidez a un lado. Yo también soy tímida, le confieso, pero con eso del Facebook y cuando hablamos de cosas que nos gustan, tenemos que dejar la timidez a un lado. Así que espero cualquier pregunta que usted tenga y
darle una visión general para que alguien se calme un poquito y determine con esa información general tal vez una consulta en un foro comunitario o una entrevista privada. Ok, entonces mientras se van animando las personas para compartir este video y para hacernos preguntas, déjenme contestar una duda que nos mandaron el día de ayer debido al video sobre Chile. Una persona nos escribió y me dijo, pues yo estoy ahorita con el visa waiver entre los Estados Unidos y quiero ver si es que la próxima vez que venga quiero venir con un auspicio de trabajador. ¿Qué tengo que hacer? Primero se va a necesitar una consulta. ¿Qué necesita llevar a la consulta? Lleve por favor su currículum vitae, lo que en inglés se llama resume. ¿Okay? Si es que ya tiene una propuesta de un empleador, lleve como un resumen o una descripción del trabajo que potencialmente le ofrezcan. Y por lo menos ahí se puede iniciar una conversación. Generalmente esas consultas son como preliminares, es una consulta muy general para ver si existe alguna visa de trabajo disponible que se acomode a su currículum vitae. A veces se puede hacer algo, a veces no. Realmente el mundo de las visas de trabajo es bastante complicado, es bastante especializado. No es que le digo que no es posible, pero vale la pena revisar antes de quedarse y después de enfrentar una deportación expedita, que es lo que no queremos. Okay, así que espero que haya contestado su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que alguien tenga? Mientras yo tomo el cafecito de la mañana. Y son las, déjame ver qué hora es. Son las 8:30. Me voy a quedar nada más 15 minutitos más porque tengo que prepararme para una reunión con cliente a las 9. Voy a seguir contestando las preguntas que nos mandaron por interno. Me mandaron una pregunta en relación a Corte de Migración. Hay una niña que tenía que tiene una Corte de Migración en septiembre 4. Y la pregunta que me hicieron es, ¿puede ir esta niña sola a su primera Corte de Migración? Es una niña que apenas llegó al país. Para mí es una niña, tiene 16 años, pero pues es menor de edad, un menor de edad. Un menor de edad que está enfrentando Corte de Migración, ¿puede ir sola o tiene que necesariamente acompañarle una persona? Primero, si es menor de edad, definitivamente yo prefiero que vaya con la persona responsable de esa niña a Corte de Migración. El miedo que le daba a la persona responsable es que esa persona no tiene documentos. Y quiero hablar algo sobre la Corte de Migración. La Corte de Migración es parte del monstruo de procesos, de trámites, en donde mucha gente está peleando evitar ser deportada. Todas las personas, no todas, pero el 80% de las personas que asisten a la Corte de Migración normalmente todos los días son personas que lamentablemente en su mayoría no tienen estatus migratorio. ¿Okay? Es un edificio gubernamental que en el centro de Denver o en la ciudad donde usted viva, y se va a pasar las seguridades normales que usted tiene que seguir cuando va a cualquier edificio gubernamental. Entonces le harán sacar los zapatos, tal vez le pidan una identificación, pasa por el cosito de seguridad, está el guardia, pero realmente no hay detenciones, no existen detenciones. Las personas están ahí para cumplir la ley y de hecho tienen que ir a las audiencias porque si no son deportados en ausencia, y así es peor todavía el asunto. Entiendo que las personas tengan miedo de ir a la Corte de Migración, pero me parece que tenemos que dejar un poquito el miedo a un lado cuando sabemos por qué no va a haber riesgos. ¿Qué personas yo no aconsejaría que vayan con sus hijos menores de edad si es que tienen audiencia en Corte de Migración? Si es que la persona mayor de edad, el que le cuida a este niño o niña, tiene problemas con la policía, tiene una orden de captura, tal vez fue deportado anteriormente y regresó, realmente no es que va a pasar algo en la Corte de Migración porque no tengo la posibilidad de leer el futuro, pero realmente no me parece apropiado hacer algo tan demasiado como sacado de los pelos. Porque si es que usted sabe que fue deportado anteriormente, si usted sabe que hay una orden de captura a su nombre, no, voy a evitar ir a estos sitios definitivamente.
¿ok? Entonces, si usted está en ese caso, realmente yo no le acompañaría a ese menor de edad y escogería otra persona responsable que pueda acompañarle. No me parece correcto mandar a un niño menor de edad solito a la Corte de Inmigración, ¿ok? Pero entonces, eso quiere decir que la generalidad de las personas no tienen problemas. Cuando entran a la corte, le decía a esta persona, se va a demorar más en ir que en salir. Primero tiene que llegar temprano, por lo menos media hora, porque tiene que pasar por seguridad. Si usted está en Denver, es en el tercer piso de un edificio bonito en el centro de la ciudad. Llega al tercer piso, los guardias son muy amables. Algunos hablan español, otros no. Y le van a indicar a qué corte va a ir, porque hay varias cortes y distintos jueces. Si es la primera vez que usted tiene corte, sea menor de edad o mayor de edad, igual va a poder hablar con el guardia o preguntarle y va a ver el nombre del juez asignado a su caso. De hecho, tienen unas como... En las paredes van a estar la lista de las personas que tienen corte y de esa manera usted va a poder ver en dónde le toca. Cuando entra a las cortes, son un poquito las cortes parecidas a las que vemos en las películas, pero las primeras cortes, o la primera corte es una corte que se llama Master. Y la corte Master lo que hace es una presentación, es decir, usted tiene que estar ahí, porque sabe que si no está va a ser deportado, se tiene que presentar, esperar su turno. Primero van las personas que van con abogados, después las personas que no tienen abogados. Espera a que el juez le llame y no se me preocupa por el idioma. ¿Por qué no se me preocupa por el idioma? No se me preocupa por el idioma porque va a haber un intérprete. Le van a dar un aparatito que va a ser mucho mejor en tecnología que lo que yo hago en Facebook y le van a poner el aparatito de tal manera que usted sepa absolutamente todo lo que pasa, ¿sí? Va a saber lo que dice el juez, va a saber lo que dice el fiscal si es que dice algo y generalmente la primera corte, como en este caso de esta niña, de esta menor de edad, pues ya tiene la corte el 4 y era bien difícil conseguir una consulta con un abogado. Entonces lo que se hace es presentarse, decirle honestamente al juez que no estoy preparado, no voy a declararme ni inocente ni culpable, ni voy a admitir nada porque necesito la guía de un abogado. Y le voy a decir honestamente al juez que por favor me dé más tiempo para que con un poquito más de diligencia yo tenga tiempo para ver a un abogado, por lo menos 2, y contratar a alguien que atienda mi caso. Entonces la primera corte en inmigración tiene que asistir. ¿Necesita un abogado o no? No necesariamente, pero sí le recomendaría que si es que va solo sin abogado, inmediatamente después de esa corte, inmediatamente tenga por lo menos 2 consultas con abogados para decidir quién es el que va a encargarse de su caso, porque no puede posponerlo eternamente. Tiene que enfrentar la situación y a veces los tiempos pueden ayudar al caso, a veces se pierden beneficios por no hablar con un abogado a tiempo. ¿Okay? Y cuando se trata de menores de edad, pues los menores de edad yo sí creo que tienen que ir acompañados por personas mayores, si es que es papá o mamá o hermano o algún miembro de la familia que le está dando la mano a este menor y resulta que esa persona no tiene documentos, no tenga recelo. En la Corte de Inmigración es una corte muy razonable, no ocurren detenciones de manera general. Obviamente si es que la persona ha sido deportada anteriormente, se regresó, tiene una boleta de captura, algo por el estilo, pues no voy a ir allá ni a ninguna otra parte, ¿verdad? Pero si es que las condiciones son normales, creo que ese jovencito menor de edad que está enfrentando algo tan raro como una Corte de Inmigración merece el apoyo de un adulto. Así que esas son las 2 preguntas que me llegaron ayer. Son las 8:36 y me voy en 10 minutitos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que con Yubire quedamos en ponernos un día para conversar. Guadalupe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Tenemos que hacer la reunión con Yubire, con Guadalupe y con María Soto. Alexandra, ¿cómo está Alexandra? Mucho gusto en verle. Lucy, como siempre, están con nosotros. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por compartir los videos. Alguien que se anime, hablemos un poquito mientras alguien se anima. Todavía tengo 10 minutos. Ahorita que le veo a Lucy, déjenme hablar sobre estos procesos. Mucha gente me ha preguntado ¿por qué no me llega la fecha para la entrevista en Ciudad Juárez? Entonces, muy importante.
Las personas que estén en un proceso que se llama proceso consular, que tiene el objetivo de darle la residencia, que es muy emocionante, ¿no es cierto? Pero es muy estresante porque lleva mucho tiempo y esfuerzo, se han dado cuenta que realmente se están demorando mucho en asignarnos las fechas en que nuestros familiares tengan que ir a Ciudad Juárez o a San Salvador o a cualquier país del país de que usted sea. Si es que usted tiene un familiar que está aplicado para la residencia y está esperando la cita para ir a su país de origen allá ya tener la cita para la residencia, no pierda la fe. Estamos viendo unos atrasos realmente terribles. Recientemente tuvimos una entrevista de un jovencito que había estado esperando desde octubre del año pasado. Entonces, no le quiero asustar, pero está terriblemente retrasado. Lo peor del asunto es que a veces vemos casos que nos dan las entrevistas rápido y otras súper lentos. ¿Cómo saber qué va a pasar con usted? Es bien difícil porque no tenemos controles del gobierno, pero lo que sí le puedo decir es que cuando le llegue la cita para ir a Ciudad Juárez o San Salvador o a donde sea que usted sea, le van a dar un mes de anticipación para prepararse. Si usted tiene un abogado que es encargado de todo el caso, voy a estar tranquila porque sé que con un abogado que está a cargo del caso, como nosotros en la oficina, vamos a conversar con nuestros clientes, nos vamos a preparar para ese gran día. Si usted todavía no ha tenido un abogado que se haya encargado de su caso, sea que usted lo haya hecho usted mismo, o sea que lo haya hecho con personas que no corresponden como los notarios, es el momento de poner seriedad en el asunto porque usted no puede salir de los Estados Unidos para enfrentar una entrevista si es que no hay un análisis realmente claro de qué riesgos va a tener. No solamente porque estamos teniendo negativas relacionadas a la carga pública, sino que el momento en que una persona sale de fuera de los Estados Unidos, tenemos que asegurarnos que va a haber regreso. Y si es que la persona va a enfrentar riesgos, tiene que saber qué riesgos tiene. No puede salir a la ciega. Y si hay que riesgos, hay que analizar si es que hay una forma de aclarar esos riesgos y que todo esté correcto y que se solucione. Porque el problema es que si sale fuera de los Estados Unidos y resulta que le niegan el caso, le negaron el caso. No hay cómo hacer nada más, no hay cómo apelar. Entonces, eso es el peligro más grande que tenemos cuando salimos fuera de los Estados Unidos. No quiere decir que no se puede hacer. Se puede hacer, pero se tiene que hacer despacio, bien hecho y muy bien cuidado. Si es que nos niegan el caso fuera, es terrible, no hay apelación. Si es que salimos y resulta que en ese momento dicen que tenemos algún problema, nos van a decir qué problema es y lo que vamos a ver es cómo arreglarlo. Y es preferible que usted vea esos potenciales problemas antes de salir, antes de que sea una sorpresa cuando esté allá en los estados, en Ciudad Juárez o en otro país. Entonces déjeme decirle, para terminar este video en donde todo el mundo estaba calladito y un poquito tímido, déjeme decirle los peligros que tienen las personas cuando salen a Ciudad Juárez o a otro país a las entrevistas. Entonces hay que hacer un análisis anterior, antes de que usted salga, relacionado, o le voy a poner los casos los más comunes. Si usted está en Colorado, el caso más común que se está observando últimamente es el problema de la marihuana. Si usted consume marihuana o utilizó marihuana, lamentablemente le va a salir en el examen médico y le van a declarar inadmisible y en ese momento sí hay forma de arreglar esa inadmisibilidad, pero va a requerir que usted se quede un tiempo, tal vez un año o más, en su país de origen. Entonces, por favor, no a la marihuana, no al consumo de la marihuana. No nos importa si estamos en contra o a favor de la marihuana. Lo que nos importa saber es que somos inmigrantes y que eso puede destruir nuestro caso de residencia. Punto. ¿Ok? Entonces, no, porque recuerde que cuando salga le van a hacer un examen médico y va a salir ahí si usted consumió cualquier tipo de drogas, todavía más el de marihuana. No importa que sea legal en Colorado o en California o en donde sea. Otro problema que se está viendo con frecuencia en Ciudad Juárez y en otros países es que le declaran a la persona inadmisible bajo un cargo que se dice en inglés smuggling, ¿ok? ¿Qué es este cargo que se llama smuggling? Ya vio mi acento tan fuerte que yo lo tengo en inglés. Nunca puedo pronunciar las cosas con S y M.
Eso en español se refiere a el hecho de que una persona trae a un ser humano a los Estados Unidos calladito, escondido. Y entonces generalmente los papás o mamás que han traído a sus hijos a los Estados Unidos pueden ser susceptibles de este cargo. Sin embargo, la ley contempla una excepción, y la excepción es que esto que se considera de una manera general tráfico de seres humanos tiene una excepción. La excepción es: usted no debería ser considerado traficante de seres humanos. Se oye un poquito loco, pero así es la ley. Si es que usted ayudó a traer o trajo, ¿no es cierto?, escondido a un hijo, hija, o un esposo o una esposa. Entonces, sí hay una excepción. La ley contempla esa excepción. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno es que hay una excepción, y si es que usted ayudó, contrató o trajo a su hijo, su hija, su esposo, su esposa a los Estados Unidos, la ley le va a aplicar como una excepción. El problema va a ser esto, que el oficial, durante los 15 minutos que usted tiene esa entrevista, va a decidir si a usted le aplica esta inadmisibilidad. Si es que el oficial dice: lo siento, usted ayudó a su familiar, y por eso no puede ser admitido a los Estados Unidos porque ha cometido esto que se llama smuggling, la conversación legal va a ser: ok, lo acepto, ¿no es cierto?, porque siempre vamos a decir la verdad, pero yo sé que la ley tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Mire, este niño o esta niña es mi hijo, mi hija, y se presentan todos los documentos que confirman la relación familiar. Por muchos años esa ley ha estado ahí desde el 2007 y nunca tuvimos problemas con eso, porque existe la excepción. El problema es que actualmente, si es que una persona, el oficial determina que ha hecho esto, primero van a emitir un documento que va a decir claramente que usted se le acusa de eso. Y el problema desde el punto de vista práctico es que la solución de este problema sí existe, pero el trámite es largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que son determinadas inadmisibles por eso? En ese momento la persona tiene que hacer un trámite que se llama un perdón específico para ese caso, demostrando que su hijo, su hija, su esposo, la persona que trajo, demostrando que debido a la unión familiar y debido a lo que necesita esta sociedad, y entre otras cosas, realmente se merece la excepción. Es un trámite legal que lamentablemente se tiene que hacer para comprobar que usted está dentro de la excepción. Entonces, ¿qué es la buena noticia? Se puede hacer y se puede ganar estos casos. ¿Cuál es la mala noticia? Que estamos hablando de inmigración y el trámite es bastante demoroso. Entonces, la última vez que hicimos un trámite de ese tipo de perdón, mi cliente lamentablemente se tuvo que quedar 1 año en México hasta que nos aprueben ese perdón, y así otra vez hacer toda la entrevista para venir finalmente a los Estados Unidos como residente. Entonces, no nos vamos a alarmar, nos vamos a ocupar. Usted tiene que saber si es que ese riesgo existe. Entonces, riesgos en Ciudad Juárez, asuntos de marihuana, no quiere tener problemas con el asunto, eso usted lo puede controlar. Segundo riesgo, el que nos puedan poner la posibilidad de que el cargo de inadmisibles por tráfico de seres humanos, pero usted ya sabe que hay una excepción, hay una solución. Otro riesgo, los asuntos criminales. Si es que tiene problemas criminales, hay que hacer una evaluación bien bonita para asegurarnos que esos asuntos criminales no han tenido consecuencias. No me importa si ya cumplió con todo lo que le dijo el juez criminal. No me importa si pasó cuando fue menor de edad. No me importa, no es que no me importa a mí. No le importa al gobierno que usted era menor de edad cuando pasó. No le importa al gobierno que usted contrató a un abogado criminal para que desaparezca eso de su expediente. Somos inmigrantes y el nivel de exigencia que nos tiene a nosotros es mucho más alto que a cualquier ciudadano nacido en este país. Entonces, no se va a preocupar, se va a ocupar. Antes de salir a su entrevista, va a conseguir los Certified Disposition o los documentos relacionados al caso para que se haga un análisis serio para ver si es que hay o no consecuencias. No tiene nada que ver si el crimen es grande o, como lo dicen en Spanglish, una felonía, que es un crimen agravado, o un crimen menor. A veces los crímenes menores pueden tener consecuencias negativas de inmigración, a veces no hay problema. Entonces, antes de dejarlo en la lotería, lo revisamos antes de que usted salga
fuera de los Estados Unidos. Ok, las 8:47. El día de hoy me despido con mucho cariño. Les agradezco muchísimo por estar el día de hoy conmigo, por ayudarme a compartir este video. Voy a estar el próximo viernes. Ojalá que estemos un poquito menos tímidos todos para conversar de una manera agradable sobre asuntos de inmigración de manera general, para que alguna persona por lo menos se calme un poquito y enfrente la situación y ojalá lo resuelva y se anime a tener una consulta, porque acuérdese que lo que hablo el día de hoy no sustituye la consulta privada que usted va a tener en un foro comunitario o con un abogado de inmigración. Me despido. Como ustedes saben, el día viernes todavía acaba de comenzar. Voy a seguir con mi cafecito. Tengo ahorita ya la cita con mi cliente a las 9 de la mañana. Les deseo lo mejor del mundo y ya saben que estamos aquí para hablar de asuntos legales desde el punto de vista del sistema legal migratorio de los Estados Unidos como abogada, pero también como inmigrante desde el punto de vista práctico. Que tengan un excelente viernes y que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena.